Hola, hoy te voy a hablar en detalle sobre las brújulas de orientación cartográficas, sus partes y su manera en detalle de utilización. Para ello, lo primero que te voy a decir es que, en general, no toda brújula te sirve para navegar por cualquier parte del mundo. En ese sentido, hay brújulas que tienen limitaciones dependiendo de la calibración que se hace de la aguja magnética con respecto al norte magnético a lo largo del globo terrestre. En general existen 5 zonas de calibración diferentes para cubrir el globo terráqueo. Existen brújulas que solamente te cubren una sola zona. Existen brújulas que te pueden cubrir todo un hemisferio, que en este caso sería hemisferio norte o hemisferio sur. Y después tenemos brújulas como las linsáticas, con las que se puede navegar a lo largo de todo el globo terráqueo sin grandes errores de apreciación. En ese sentido, cuando se va a comprar una brújula de estas, es muy importante tener en cuenta este detalle para no encontrarte que has comprado una brújula que no te sirve para el punto en el que vas a navegar con ella, el punto de la Tierra en el que navegarás. En ese sentido, cuando uno las compra, esta información suele venir, como en este caso, que es, aquí tengo una brújula Sunto, en la que esta información ya aparece en detalle, en el que esta brújula, por ejemplo, me sirve para navegar a lo largo de todo el hemisferio norte, prácticamente me sirve para casi todo el planeta, excepto las zonas 4 y 5, en las que se encuentra, por ejemplo, el continente australiano y Nueva Zelanda. Aunque debo decir que existen brújulas de este tipo que están ya calibradas de tal manera que pueden llegar a cubrir todo el globo terráqueo. Y las hay bastante avanzadas y muy completas. En este caso, el modelo que tengo, pues me cubre el hemisferio norte. Cubre más de una zona de calibración. Y ahora vamos a proceder a describir las partes de la brújula. Tenemos este recuadro, que viene a ser el cuerpo de la brújula, que está hecho de un material acrílico que recomiendo que sea resistente a las rayaduras, para evitar errores de lectura después, con las escalas que están impresas dentro del cuerpo para facilitarnos los cálculos de distancias. Por ejemplo, aquí tenemos distintas escalas para calcular distancias, y después tenemos formas de medir pulgadas y centímetros, tanto en el sistema métrico decimal como el sistema anglosajón. Recomiendo que una brújula de estas tenga las dos medidas. Y las principales escalas que debe tener una brújula de estas son las que se suele usar en los mapas que yo ya he recomendado en un vídeo anterior, que te invito también a ver y que te dejaré el enlace por aquí. Que son las escalas 1.25.000, 1.20.000 y 1.50.000. Estas vendrían a ser las escalas que yo recomiendo la brújula debe tener impresas en el cuerpo. Y a partir de allí tenemos lo que es la cápsula de la brújula, que contiene un líquido combinado con distintas piedras semipreciosas que se suelen utilizar para disminuir el roce del giro que hace la aguja en el momento en que se navega. Y que esta piedra suele ser rubíes, ágatas o zafiros, dependiendo de la calibración que se quiera dar a la brújula. La aguja de la brújula suele estar hecha de acero magnetizado, especialmente diseñado para esto. Y se compone a la vez, la cápsula está rodeada por un limbo que en muchos casos suele ser móvil para poder hacer los cálculos en grados y las declinaciones magnéticas, que eso es otro concepto que también explico en otro vídeo que te invito a ver, y dejaré también el enlace por aquí, para poder trazar recorridos terrestres o recorridos de navegación en general. Disponen nuevamente también de una pequeña lupa que te sirve para ver detalles con mayor precisión en el mapa,
y una flecha de recorrido que no va a coincidir siempre con el rumbo del norte magnético. Esta vendría a ser la flecha que indica el lugar hacia el que nos queremos dirigir. Y después tenemos dentro de la cápsula una serie de líneas que son líneas de orientación que nos permiten colocar la brújula de manera paralela a las líneas de longitud y latitud existentes en un mapa topográfico, es el que solemos utilizar para hacer navegaciones y recorridos. Y en el caso de esta brújula, que recomiendo que también eso lo tenga, y en ese sentido da igual si es una brújula marca Silva, marca Asunto, la marca que sea, no importa cuál, tiene también esta línea que permite, aparte de ponerlas a nivel de longitud y latitud, estas mediciones de ángulos que permiten medir la declinación magnética que existe respecto al plano o carta que estamos utilizando para orientarnos. Debo decir que aunque estas brújulas normalmente están pensadas para ser utilizadas en combinación con un mapa, no es imprescindible utilizarlas necesariamente solo con ellas, ya que una vez que tenemos el rumbo trazado en el mapa, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si tenemos una corrección, por ejemplo, de 30 grados en dirección noreste, es el rumbo al que tenemos que seguir. Por ejemplo, si nosotros colocamos la brújula cerca de nuestro rostro, podremos seguir en línea recta este rumbo marcado de 30 grados dirección noreste hasta llegar al punto que queremos alcanzar en el plano, por ejemplo. Y tenemos entonces los grados de declinación aquí atrás, marcados también por la brújula, que en este caso van a coincidir nuevamente con los grados de desviación magnética, declinación magnética, que suelen ser, en este caso serían también 30 grados aproximadamente, y que son referencias que nos van a servir para corregir el rumbo en caso de que tengamos un terreno irregular en el que vamos a tener que movernos por el terreno para después volver a corregir el rumbo y llegar al destino al que queremos llegar. El limbo debe tener, por supuesto, los puntos cardinales marcados, al menos los básicos, como son el norte, sur, el este y el oeste. Y como consejo básico, estas brújulas son muy sensibles en su lectura a determinados puntos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una lectura con brújula, que es la cercanía a puntos de paso de electricidad, a zonas que puedan tener metales magnéticos, como puede ser, por ejemplo, la magnetita, o sea, metales de hierro y acero, quizás, metales magnetizados, y la cercanía también de cosas como los bolígrafos, que suelen tener una punta de metal que, como pueden ver aquí, afecta la brújula. El calor es algo que también afecta el magnetismo de la brújula, y el roce constante con la ropa o la cercanía a aparatos electrónicos como los teléfonos móviles también puede afectar su lectura, y que en caso de ser una exposición muy prolongada puede afectar la polaridad de la aguja y por lo tanto estropear nuestra brújula, o sea, de manera que no indique ya el norte magnético como debe indicarlo, porque bueno, estará estropeada su lectura debido a la exposición constante a un campo magnético diferente para el que fue calibrada. Y por último, existe en algunas brújulas, las mejores que suele haber en el mercado, que son las que recomiendo yo utilizar independientemente de la marca que sea, esta pequeña ranura que te permite utilizar un pequeño destornillador para calibrar la aguja de la brújula que estés utilizando para que esté acorde a la declinación magnética del lugar en el que te encuentres ubicado en ese momento, cuando quieras navegar en el terreno. Junto además con pequeños soportes como este que reducen el roce de la brújula con la superficie y con el plano, con elementos que permiten
por cogerla con mayor facilidad y facilitan bastante la lectura. Y bueno, esto viene a ser en general todos los detalles que se deben tener en cuenta para manejar una brújula de orientación cartográfica de manera correcta. Y si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal.